profesor de historia. Esa es nuestra evidencia y es un video sobre los 20 sucesos más trágicos que ocurrieron sobre la conquista. Los integrantes de esta tarea son Diego, Eduardo, David y yo. Y este es nuestro conteo. Número 1. Muchos soldados españoles, al momento de entrar en una guerra, comenzaron a asesinar a sus compañeros ya que iban a ganarla. ¿Por qué? Porque así conseguían un respeto falso de parte de sus capitanes, al pensar estos que eran los únicos sobrevivientes. Número 2. Muchas culturas indígenas fueron alejadas de sus tierras porque no querían ser afectadas por la conquista, lo que provocó que muchas de sus formas de conseguir alimentos o sus mismos establecimientos para vivir fueran abandonados y esto les dejó su vida más difícil. Número 3. Lo anterior pasó porque durante la conquista muchos soldados españoles iban a ciertos terrenos y empezaron a asesinar a todo el que veían viviendo ahí, en este caso a los indígenas. Esto provocó un gran medio en otras sociedades indígenas, por lo que ocurrió lo pasado. Número 4. El asesinato de Moctezuma. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que había hecho para que los mexicas estuvieran como en un poder increíble, al verse débil contra los españoles, el mismo pueblo se cree que asesinó a su propio rey. Número 5. Muchas culturas indígenas fueron forzadas fuera de sus creencias. ¿Por qué? Porque al llegar la conquista, los católicos empezaron a imponer el catolicismo, vaya. Esto hizo que los forzaran fuera de sus templos sagrados y se apoderaron de los mismos para convertirlos en iglesias. Número 6. Los españoles al llegar a América llevan consigo mismo varias enfermedades que en el Nuevo Mundo eran totalmente desconocidas, pasándolas a los indígenas y creando una pandemia enorme para los cuales ellos no tenían ningún tipo de defensa. Al nunca haber tenido contacto con ellas, no tenían ningún tipo de remedio que pudieran utilizar para curar o tratar de salvar a su gente, por lo que una gran parte de la población indígena fue llevada a la muerte a través de estas epidemias espontáneas traídas por los españoles. Esa es la principal razón por la que se trajeron esclavos de otros países como de África y de Sudáfrica. Se llevó la destrucción de patrimonio indígena. Por ejemplo, varias ciudades fueron saqueadas y totalmente destruidas por el grupo de Hernán Cortés y sus hombres. Un clave ejemplo de esto es la misma Tenochtitlán, la gran capital, y una de las ciudades aliadas de los mismos, los cuales al tener una emboscada a Cortés, él mismo destruyó la ciudad totalmente y para después destruir Tenochtitlán tras las revoluciones, perdiéndose de esta forma cientos de años y de valor incalculable de objetos de nuestra historia. Número 8. Los genocidios. Es bien sabido que los españoles masacraron a cientos de indígenas en varias ciudades en forma de represalias. Antes de que llegara o se instaurara el nuevo gobierno de la que se llama España, se cometieron muchos abusos, entre los cuales estaba la muerte de los indígenas. Si los indígenas empezaban a querer rebelar o no querían formar parte de lo que solicitaban los españoles, los mismos podían empezar una matanza. Y se sabe que hubo varias matanzas en diferentes pueblos ligadas a la destrucción de su patrimonio. Número 9. La homogenización de las culturas. Los españoles querían imponer su estilo de vida en el nuevo territorio. El problema es que el nuevo territorio era un lugar muy diverso en culturas. Eran muchos pueblos y cada uno tenía una forma de religión, una forma de gobierno y una forma de ver las cosas. Sin embargo, los españoles, para tener un control y de alguna forma civilizar a los indígenas, se les fue implantando poco a poco su propia cultura y su religión, haciendo que lentamente y hasta nuestros días las culturas indígenas fueran perdiendo
su marca, su forma de ser, y se empezara a volver solo una. Y actualmente este proceso sigue existiendo. Cientos de pueblos están dejando su idioma para empezar a hablar el español. En su época muchas culturas desaparecieron totalmente, ya que se volvieron básicamente mestizas del español, por lo que ahí tuvimos una gran pérdida cultural. No, de nuevo. Número 10. Los españoles eran un pueblo o un grupo que estaba buscando expandir sus dominios. No los podemos clasificar como malos, y podemos decir que ellos también sufrieron durante esta travesía. Durante un evento que hoy llamamos como la Noche Triste, porque fue descrita así por el mismo Hernán Cortés, fue una batalla donde los españoles junto con sus aliados indígenas fueron emboscados, y Hernán Cortés, terriblemente malherido y con una pérdida de hombres muy grande, se tuvo que retirar. Y al sentir la derrota y saber todo lo que perdió en esa pequeña batalla, se fue a un árbol a llorar, a sacar su pena de esa terrible derrota. Por lo que después Hernán Cortés mantuvo una refriega más grande y un cierto tipo de rencor hacia los grupos adversos indígenas. Por lo que tras llorar esa pérdida tan grande de hombres y de su propio honor como el capitán de esos mismos hombres, mantuvo su marcha y siguió avanzando. Número 11. La traición de distintas culturas hacia los mexicas. Es sabido que cuando los españoles entraron en guerra con los mexicas, distintas culturas se aliaron con los españoles de forma momentánea para poder conquistar a los mexicas. Entonces estas culturas se podría decir que traicionaron a los mexicas, que era el corazón de Mesoamérica en ese entonces, por lo que esto es un evento trágico que fue lo que guió a los españoles a la conquista de Mesoamérica. Número 12. El asesinato de culturas por parte de los españoles. Con la conquista de Mesoamérica, los españoles decidieron que debían convertir a todos los indígenas a su misma cultura, por lo que decidieron hacer un genocidio de todas las culturas existentes en ese momento. Hubo algunas que se salvaron, pero la mayoría no son conocidas o desaparecieron por los mismos. Número 13. Con el mismo proceso, los españoles se adueñaron de todo Mesoamérica y los indígenas que quedaron eran convertidos al cristianismo y algunos de ellos eran esclavizados. Eran enviados a distintas partes de Europa para servir como esclavos, también a Asia, o en el mismo país eran utilizados como esclavos para la agricultura o la minería. Número 14. El convertir indígenas al cristianismo, o si no, el asesinarlos. Con todo el mismo proceso que tenían los españoles en la conquista, decidieron que los indígenas debían convertirse a su cultura, o de lo contrario estarían contra ella, valga la redundancia. Por lo tanto, decidieron que debían ser forzados a convertirse a su cultura y pues todo lo que conlleva lo mismo. Número 15. El robo de patrimonio y cultura mexica. Con todo el proceso de conquista, los españoles vieron que de alguna manera los mexicas tenían muchos recursos y por lo tanto los mexicas de élite podrían tener patrimonio muy valioso. Por lo tanto podía ser usado para ser exportado, para ser enviado a otros lugares, por lo tanto era robado por los mismos para su beneficio propio. Número 16. La explotación de recursos de los indígenas. Lo que pasaba con esto es que antes de que llegaran a conquistar México, los indígenas tenían posesión de tierras y de recursos que estaban en sus territorios, ya que estaban divididos en muchas civilizaciones. Cuando los españoles llegaron a conquistar, se apropiaron de todo esto sobre las conquistas espirituales y materiales. Así que cuando tuvieron control sobre todo, mandaron a los indígenas y los sobreexplotaron para conseguir esos materiales que eran de los indígenas originalmente.
para su bien y mejorar la economía española. Número 17. El peonaje. En el peonaje se trata de que cuando en una encomienda de que unos indígenas se le otorguen poder para que puedan controlar a más indígenas y que así le puedan conseguir los pagos más rápido al dueño, en sí se podría decir. Las encomiendas de que es darles poder a algunas personas con indígenas para que puedan cultivar cosas en sus grupitos. Se daba de que tenían un salario mínimo estos indígenas, pero ese salario era muy mínimo, así que no les alcanzaba para conseguir sus cosas básicas, así que les pedían prestado al patrón. Pero y él, pues sí, les prestaba para que pudieran conseguir sus cosas, pero les prestaba de tal manera de que los indígenas no podían pagarle de vuelta al patrón, así que se iba haciendo una deuda más y más grande, y esta se podía pasar a generaciones. Eso se le llamaba penaje. 18. La Inquisición y el Tribunal de la Fe. Lo que pasó es de que cuando estaban evangelizando los pueblos indígenas, se utilizó algo que también se estaba utilizando en España, de que era la Inquisición. La Inquisición se trataba era un grupo que castigaba a las personas que no tenían sus creencias en el catolicismo. Y estaba formado por un tribunal de la fe, de que ellos eran los que determinaban cuál tipo de castigo le hacían a las personas que o no creían o no querían pagar esas cosas. 19. El auto de fe. El auto de fe se le denominaba los castigos que eran impuestos por la Inquisición y por el Tribunal de la Fe a las personas. Normalmente el más grave de estos podría ser la ejecución de algo. Pero era muy terrible estas cosas porque también se implicaban muchos tipos de tortura hasta que se pudieran transformar las personas. Y número 20. El auto de fe más grande. Esto fue llevado a cabo el 11 de abril de 1649, en el cual 12 de los acusados fueron quemados después de haber sido estrangulados por las personas y altamente torturados. Uno de ellos fue quemado vivo, los demás pues ya habían sido estrangulados y habían puesto una gran fuerza psicológica al pueblo para poner más creencias sobre ellos.